había una vez. Del álbum Pajaritos Bravos Muchachitos, editado en 2013, un lujo. Podemos seguir escuchándolo un poquito. Sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz. Llega el adiós, vengo sin. Profundidad poética de la del indio, ¿eh? Es Interesante las letras para analizarlas y demás. Estamos analizando la cuestión de la escuela y la desigualdad. Decíamos, ¿de qué depende que un niño tenga éxito en la escuela o que no lo tenga? Y Cecilia, justo nos decías que puede deberse a la escuela misma. ¿Cómo es eso? También hablábamos fuera del aire, en el bloque anterior charlábamos acerca de factores previos y aspectos sociales, familiares, externos a la escuela, pero cuando entramos a la escuela, cuando esos niños a los que ya se les brindó la igualdad de acceso, como dirían los autores funcionalistas en los años 50 y 60, ya está, garantizamos, entren todos, igualdad total. Ahora, ¿qué pasa dentro de la escuela con el lenguaje, por ejemplo? Con cosas, con palabras que no se entienden. Vos aprendiste una palabra a los Claro. 18 años en un museo. Imagínate todas las palabras nuevas que hay en el mundo escolar para muchos estudiantes. El trato, eso que vos decías de, bueno, este es un alumno brillante, o este le pone onda, o cuando ya las aspiraciones y expectativas de los propios profesores son los que Claro. condicionan tu rendimiento. Estoy pensando en el llamado efecto Pigmalión, ¿no? Pigmalión en el aula, que muy breve lo cuento, que un grupo de estudiantes que era considerado como un grupo de bajo rendimiento, a los profes se le mintió y se le dijo, miren, estos son los mejores estudiantes que tenemos y lo van a tener por 3 meses. Pasaron los 3 meses y luego esos estudiantes que eran los peores, pero a los profesores se les dijo que eran los mejores, tuvieron los mejores rendimientos. Es decir, las expectativas que vos tengas de alguien se terminan cumpliendo. ¿Por qué? Porque si vos crees que es bueno, que es talentoso, te vas a decir, estás bien, necesitas algo, entendiste, querés participar, entonces como que se va terminando por cumplir esas expectativas que tenemos. En cambio, si decimos, no, no le da ni para Es nada. su techo. Yo escuché hablar muchas veces a docentes que este es su techo, no da para Claro. más, ¿no? Es tremendo cómo muchos docentes expresan ese nivel de expectativas, a veces basado en prejuicios y en ignorancia o falta de preparación, ¿no? Otro aspecto tiene que ver con los conocimientos y experiencias previas que se pueden desarrollar o no dentro de la escuela. Con las habilidades para integrarse, Facundo. ¿Viste esos chicos que muchas veces no pueden hacer grupo, que no pueden trabajar con Claro, otros? como los introvertidos, los calladitos Sí, del los grupo. que, Ujú. o en la facultad misma, ¿no? Ya en nivel superiores nosotros vemos las dificultades que tienen muchos de nuestros estudiantes para exponer un tema, para no tener ese nerviosismo, para superar el obstáculo de exponer mi cuerpo. Claro. Interesante lo que decís, muchas veces nos preocupa el que no hace o el que hace, pero el que está en el gris, o sea, el que hace silencio, el que no logra comprender las normas y está como si no estuviera el que más debería preocupar, ¿no? Interesante lo que mencionás. Otra cosa podría ser también, por ejemplo, dicho así, hay escuelas y hay escuelas, ¿no? O sea, Ujú. no quisiéramos que suceda así, pero hay escuelas y hay escuelas y estamos hablando de las escuelas públicas, ¿no? Hay diferencias muchas veces en cuanto al acceso y a las oportunidades que brindan. No digamos calidad porque no podemos saber muy bien si allí se trabaja mejor o peor, pero sí podemos saber, por ejemplo, si tiene acceso a un gabinete de tecnología. Pensá en un dato mínimo que es muy importante para los que estamos trabajando en docencia, que es la cantidad de alumnos con la que vos La podés cantidad de trabajar, alumnos. ¿no? Que puedan aprender pese a los distintos ritmos, ¿no? Esas escuelas que disponen no solo de tecnología o de recursos materiales o didácticos, sino también de personal especializado para abordar Claro. ciertas dificultades o problemáticas o condiciones. Los ¿Mm? profesores, pregunto, ¿pueden ser una variable de que sea una escuela de mejor o menor calidad? Por supuesto, y casi siempre las reformas tienden a eso, ¿no? A la capacitación y actualización docente, es algo que no podemos negar porque es lo que dinamiza y lo que le da vida a las escuelas. No puede recaer toda la responsabilidad sobre ellos, Claro. lo sabemos, pero hay un componente importante en la visión que tiene el profesor, en la formación que tiene, en la experiencia cultural y en cómo le ofrece esa experiencia cultural a los estudiantes. Eso que muchas veces señalamos en la forma en que te muestra
y te da la clase, te anima o no a decir, este profe está apasionado por lo que enseña, por lo que transmite. Bueno, el caso del profe Córdoba aquí en la universidad da mucha cuenta de eso, ¿no? Estudiantes que no les gustaba la física, que van con el profe Córdoba y dicen, ay, qué belleza, cómo enseña, me atrae, me plantea problemas reales que me ayudan a pensar, me quedo acá, se convierten en físicos y se dedican a una carrera dedicada a lo que no les gustaba, que muchas veces cómo determina un profesor el amor o el odio que puedes tener en una materia, por ejemplo, El ¿no? gusto, el gusto por algo, por algún área de conocimiento y el gusto, sobre todo Facundo, por aprender. Claro. El deseo de querer aprender y que sea una motivación intrínseca y no extrínseca de que, bueno, si apruebo esto, me dejan salir. Si Claro. consigo esto, voy a tener una beca. Es decir, ese deseo y ese placer por querer saber, porque la escuela no es una cárcel, sino porque Claro. ahí voy a aprender y voy a compartir con mis compañeros. Como lograr que no sea una obligación, aunque lo es, sino que haya también experiencias de disfrutar el conocimiento, el aprendizaje. Yo siempre digo a mis estudiantes, no hay nada más hermoso que cuando uno descubre que el aprendizaje es satisfactorio. Cuando decía esto no entiendo y encontré que hay nuevas cosas para aprender. Es satisfactorio también, y nos pasó ayer en clases, cuando un estudiante dice, ay, profe, yo me equivoqué, porque me faltaba esto y esto y esto, y porque Claro. completé acá. O sea, cuando ellos descubren su error sin que uno pronuncie una palabra, es realmente satisfactorio. Sí, y muchas veces el ignorante no es el que no tiene conocimientos, sino el que se niega a adquirirlos, ¿no? Porque si vos crees que sabés, que ya estás al día, es como te vas a negar a abrirte a la capacidad y a la gran experiencia que uno puede tener en los libros, en conociendo distintas culturas, tomando un mate con el vecino, con algún abuelo que tienen cosas para ofrecer, a conocer, ¿no? Que el conocimiento lo hemos traído hasta aquí hace tantos milenios de que es útil, digamos. Hablábamos fuera del aire también sobre estas causas externas a la escuela, ahora que estamos hablando de las internas, y en estadísticas de distintas organizaciones de nuestro país, en las que intervienen muchos intelectuales reconocidos, te comento que hay un reconocimiento acerca de, por ejemplo, ¿no? Sabíamos y ya dijimos en programas anteriores que solo el 20% de la población que accede a la secundaria logra terminarla exitosamente. Bueno, 16 egresados En mencionan tiempo y ellos, forma, en tiempo y claro. forma, O sea, claro. sería que solamente ese porcentaje se gradúa en los años que tiene que ser, por ejemplo, si son 5, Ujú. tiempo y forma, o sea que la forma sería como que sabe lo que tendría que saber mínimamente, sabiendo Sí. matemáticas y lengua. Bien. Eso sería como, Así es, de 16 casi de 100 estudiantes. Y de esos 16 dicen 8 de ellos pertenecen a sectores o clases altas, acomodadas. claro. O sea, que Sí. tal vez, digamos, no estás teniendo tanto peso a la inteligencia que como a la clase que perteneces. O sea, Sí. que como que vas a ser más exitoso si perteneces a esta clase y no por tu esfuerzo, digamos. Mira, he consultado más de 15 investigaciones, más de 10 estadísticas de organismos internacionales y nacionales, y están reconociendo eso. La mitad de los egresados, por ejemplo, en secundaria, a nivel mundial incluso, pertenecen a sectores acomodados. Claro. 5 a clases medias y 3 a sectores bajos. Pensemos también que hay más egresos de estudiantes en escuelas privadas, esto que decíamos hace un momento, ¿no? Estos circuitos que son, Ujú. por un lado, no pensar solo la diferencia de escuelas públicas versus escuelas Claro. privadas, sino que al interior de las públicas hay circuitos diferenciados. Pero no es que la escuela privada sea mejor, ¿no? Eso las investigaciones también demuestran. Sí. No es que son mejores, sino que muchas veces el sector social que accede a determinada escuela y se representa ahí es el que termina teniendo mayor éxito. Y no porque si vos vas a esta escuela vas a ser mejor. Al contrario, digamos, ¿no? Lo que está determinando y pesando es la clase social a la que perteneces. Y además también se demuestra que los aprendizajes para la clase alta tampoco son buenos, digamos, ¿no? A nivel internacional son de la media para abajo, o sea que tampoco que son... No estamos formando grandes intelectuales en la clase alta, digamos, ¿no? Sí, tampoco tuviesen la necesidad de llegar a estudios superiores, y te cuento que en la universidad el 51% de los estudiantes mayores de 25 años culmina, ¿sí? De los que culminan, pertenece a ese sector social alto acomodado, es decir, la mitad, Claro. ¿no? Entre esa edad, más de 25 años. De ese porcentaje, un 6% hace estudios de posgrado.
Y te cuento que solamente un 2%, dicen las estadísticas, corresponde a personas de clases o sectores bajos que han culminado la universidad. O sea, repopularizando el dicho, podríamos decir que billetera mata inteligencia y esfuerzo. Es tremendo, pero sí. O sea, en la escuela que está determinando más la clase social que tal vez el esfuerzo que le puedas poner, la garra. Y está pesando mucho más. La escuela, tenemos la intención de que logre reducir eso, ¿no? Vamos ahora a una breve bloque, que venimos al bloque cultural, y ya te contamos cómo en la escuela, hay distintas experiencias que muestran que la escuela, a pesar de todo esto que decimos, logra ser un trampolín, ¿no? Logra que si la escuela no estuviese, no sería lo mismo, ¿no? La escuela cumple un rol importante, las promesas que tiene se cumplen, se logra tener una mejor calidad de vida yendo a la escuela. Pero nos vamos a un pequeño tema musical. Y ya volvemos.